pues, quieran o no, hay que también premiar, por decirlo así, la rapidez con la que se resuelve, ¿no? Pero bueno, lo consulto con ustedes, no sé qué opinen. En parte, les digo que sí sería benéfico, no sé, ¿no? O los primeros 12, profe. Los primeros 12. Los primeros 10. O bueno, lo mantenemos así si gustan, ¿no? Sale, vamos a ver entonces el siguiente teorema, que es el teorema de Thevenin. Como introducción nos dice que el teorema es probablemente uno de los más interesantes, permite reducir redes complejas a una forma más simple para analizar y diseñar. En general, el teorema pues, puede usarse para desarrollar lo siguiente: un análisis de redes con fuentes que no están en serie o en paralelo. Sirve también para reducir el número de componentes requeridos para establecer las mismas características en las terminales de salida e investigar el efecto de cambiar un componente particular en el comportamiento de una red sin tener que analizar toda después del cambio, ¿no? Bueno, entonces el teorema estipula que cualquier red de corriente directa de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto solo de una fuente de voltaje y un resistor en serie. Y de hecho aquí en la imagen pues nos presentan qué es lo que realiza este teorema de Thevenin. Hagan de cuenta que si yo tengo un circuito, ¿sí? Y por circuito me refiero a la zona de color azul, ¿sí? Si yo tengo este circuito, ese circuito yo lo puedo reemplazar en su totalidad por un circuito donde únicamente exista una fuente de voltaje y una resistencia en serie, ¿sale? Entonces, si a mi circuito del lado izquierdo yo antes le conectaba una carga determinada, ¿sí? Y esa carga pues generaba un voltaje, bueno, se alimentaba con un voltaje y generaba una corriente, con mi circuito equivalente de Thevenin va a pasar lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente estamos pasando de un circuito donde tenemos dos fuentes, una de voltaje, una de corriente y tres resistencias, a un solo circuito con una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Sale? Comúnmente a este arreglo de fuente con resistencia, a la fuente se le denomina fuente de Thevenin y a la resistencia, pues resistencia de Thevenin. Y bueno, son en este caso 5 pasos que nos permite pues resolver o aplicar este teorema. El primero nos dice que pues tenemos que quitar la parte de la red donde se encuentra el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Ahí en la figura, pues esto hace referencia, o bueno, más bien esto se refiere a la resistencia, a la RL, ¿sí? Habría que quitarla. El paso 2 nos dice que marque las terminales de la red restante de dos. Marque las terminales de la red restante de dos terminales. O sea, la importancia de este paso será obvia a medida que prosigamos a través de algunas redes complejas. El paso 3 nos piden calcular la resistencia total de Thevenin, ajustando todas las fuentes. En este caso, las fuentes de voltaje pues, se van a reemplazar por cortos y las fuentes corriente por circuitos abiertos. Dice, y luego determine la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas. En el paso 4, que provoca confusión.
Profe, no sé si solo soy yo, pero ya no lo escucho. No, tampoco, yo lo escucho. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, ya se escucha. Ok, bueno, quiero pensar que nos quedamos en la parte de que ya vamos a hacer un ejemplo o se perdió algo de la explicación. El voltaje de Thevenin. Nos quedamos en el voltaje de Thevenin. Ok, bueno, entonces el último paso pues es construir el circuito de Thevenin a partir del voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin. ¿Sale? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo que es este que está aquí en la página 14. Es un circuito pues muy sencillo y pues vamos a llevar la aplicación del teorema. Ok, entonces, ¿qué nos decía la teoría? ¿Cuál es el primer paso que se debe de aplicar? Pues el primer paso es aislar esta resistencia de carga. Lo vamos a ignorar. ¿Sí? Vamos a descartarla. Eso quiere decir que, pues bueno, nos vamos a quedar con un circuito. A ver si me deja... No deja cortar. Bueno, quería cortarla, para más fácil. Bueno, entonces vamos a ignorar esta resistencia de carga. Únicamente nos vamos a quedar con el circuito que está pues, aquí del lado izquierdo y que llega hasta los terminales A y B. ¿Sí? Bueno, entonces, como primer cálculo, vamos a sacar la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Para ello, pues vamos a dibujar rápidamente un circuito sencillo donde descartemos esta fuente de voltaje. ¿Sí? Nos vamos a quedar exclusivamente con las resistencias, ¿no? Entonces, vamos a dibujar algo así. Aquí vamos a poner los terminales A y B, nomás como referencia. Pero pues al final sabemos que estos terminales A y B, pues son estos nodos, ¿no? Y pues sabemos que aquí está la fuente de voltaje en corto. Bueno, entonces, ¿cuál sería la R de Thevenin contenida entre los terminales A y B? Pues si se dan cuenta, es un paralelo entre estas dos resistencias, ¿no? Habría que
sacar el paralelo, que será la resistencia de Thevenin, de la resistencia 1 con la 2. ¿Vale? Resistencia 1 con 2 entre 1 más 2. Esto será igual que 3 por 6 sobre 3 más 6. ¿Cuánto nos daría, chicos? 12, ¿no? Digo 2, perdón. Sí. 2. Entonces, esa es nuestra R de Thevenin. Sale. El siguiente paso, pues ahora es determinar ¿qué? El voltaje de Thevenin. De nuevo, ese voltaje deberá de estar contenido. ¿Sí? Y de hecho, vamos a hacer otro dibujo rápido acá. Ese voltaje deberá de estar contenido entre los terminales A y B. Entonces tengo una resistencia, tengo otra resistencia, y mi voltaje pues debe de estar aquí, en las puntas A y B. Por lo tanto, si se dan cuenta, ese voltaje que yo quiero es el voltaje de esta resistencia, ¿sí? De esta de aquí. ¿Va? Entonces, aquí sí podemos aplicar un divisor de voltaje. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerlo ya así como E de Thevenin es igual a ¿qué? Será un divisor, ¿no? Entonces, aquí sí, esta resistencia es R2, ahora sí como decía hace rato el compañero, R2 sobre la resistencia total, que sería R1 más R2, y luego por el voltaje de la fuente, ¿no? Que sería E1. ¿Sale? Entonces, esto vendría siendo R2 son 6 sobre 3 más 6, luego por el voltaje de la fuente, que son 9 volts. ¿Cuánto nos dará? 6 volts, ¿no? Vale, entonces ya tenemos resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el circuito equivalente deberá de ser una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Vale? Aquí están los puntos A y B. Entonces, esta es mi fuente de Thevenin, mi R de Thevenin, ¿sale? Esta es de 2 ohms, y acá es de 6 volts, ¿sale? Y así queda nuestro circuito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bueno, miren, vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Para asegurar que esto esté bien. Si les parece, a la resistencia de carga le vamos a dar un valor, así rápidamente para no tardar, de 6 ohms. Y vamos a determinar la corriente y voltaje sobre dicha resistencia, ¿vale? Voy a borrar todo esto que está aquí abajo. Voy a tener espacio. Entonces, vamos a calcular su voltaje y corriente. Vamos a comenzar con la corriente, que se me hace más sencilla. Y esta, pues, ¿cómo se determina, no? Y total será igual a que a E sobre R total, que prácticamente es igual a 9 volts sobre
Y aquí tendríamos 6 en paralelo, son 3. 3 más 3 son 6. ¿Cuánto nos daría aquí? 9 entre 6, pues son 1.5, ¿no? 1.5 amperes. Ahora, esos 1.5 amperes circulan por aquí, llegan a este nodo y se separan. Entonces, vamos a aplicar un divisor de corriente y de RL es igual a ¿qué? A 6 sobre 6 más 6 por... Ah, bueno, la verdad es que en mi caso tiene que calcularlo, ¿no? Si las resistencias son iguales. Pero bueno, ya estamos aquí, ni modo de no seguirle, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Pues nos tiene que dar la mitad, ¿no? 0.75. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Y luego el voltaje de RL, pues con ley de Ohm lo sacamos, ¿no? 0.75 amperes por 6 ohms. ¿Cuánto nos da? Nos da 4.5 volts. ¿Sale? Bueno, entonces, de este lado vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a agregar aquí nuestra R de carga, que también pues es de 6 ohms. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la corriente de esta R de carga? ¿Y cuál será el voltaje? Creo que sería más sencillo primero calcular el voltaje. De hecho, no es E, que es V más bien, ¿no? ¿Cuánto nos da el voltaje, chicos? Con un divisor de voltaje lo calculamos, ¿no? De RL. Entonces aquí sería 2 entre 2 más 6 por 6 volts. ¿Cuánto nos da ahí? 2 entre 2 más 6 por 6. Caray, me está dando otra cosa. 0.5 volts. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debería dar lo mismo. ¿Qué hicimos mal? ¿Vale? Ah, qué tonto. Sí, es cierto. Caí en mi propia trampa. Perdón. Es correcto. Aquí no era 2. Aquí es 6. Sí, muy buena observación. Entonces, nos da 4.5. Sí, muy bien. 4.5. Entonces ya tenemos el voltaje. Para la corriente que hacemos, 4.5 volts sobre los 6 de acá, ¿no? Pues bueno, nos debe de dar 0.75 amperes. ¿Vale? Y ahí corroboramos que en efecto, con el circuito original, pues la resistencia de carga está dando una corriente de, no es cierto, una corriente de 0.75 con un voltaje de 4.5 y ya con el circuito equivalente de Thevenin, pues nos está dando lo mismo. ¿Sale? Bueno, vámonos al siguiente. Es un circuito también muy sencillo. Vamos a aplicarlo, vamos a resolverlo rapidito, escuchando que nos está yendo el internet. Entonces, de nuevo, primer paso, vamos a anular las fuentes. En este caso, la fuente de corriente, pues acuérdense que se sustituye por un circuito abierto. Nos quedamos con las puras resistencias. Y acuérdense que hay que ubicar
los terminales A y B, porque en esos terminales es donde vamos a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, obviamente la de carga, pues la vamos a quitar de momento, nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, ahora sí, la R de Thevenin, para este caso, si ustedes observan, pues esto ya no se utiliza. Nos quedamos únicamente con estas dos resistencias. ¿Cómo estarían esas dos resistencias? Es correcto, en serie, R1 más R2 nos da 6 ohms. Entonces, esa es nuestra R de Thevenin. Para el caso del voltaje, ¿qué hacemos para el caso del voltaje? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hay que regresar a la fuente de corriente, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí nuestra fuente de corriente. Vamos a poner las resistencias. Y de nuevo el voltaje se va a calcular entre los puntos A y B. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo se determina? ¿Cuánto sería el voltaje de Thevenin? ¿Quién me dice? Bueno, miren, aquí les voy a hacer una observación. Si se dan cuenta, esta resistencia pues no está conectada más que en un solo lado. Entonces, como que está flotando. Realmente esta resistencia la vamos a ignorar. ¿Sí? Únicamente nos enfocamos en esta resistencia de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se vuelve más sencillo calcular el voltaje de Thevenin si únicamente tenemos una fuente de corriente con una resistencia. En pocas palabras, la fuente de Thevenin, el voltaje de Thevenin, está expresado de la siguiente manera. Vamos a multiplicar la corriente de la fuente por ¿quién? Por R1. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a 12 amperes por 4 ohms. Eso nos da un valor de 48 volts. Ya tenemos acá la fuente de corriente. Entonces, vamos a construir nuestro circuito de Thevenin. Este queda de la siguiente manera. Entonces, aquí es de Thevenin, 48 volts. R de Thevenin, 6 ohms. ¿Sale? Y pues bueno, podemos devolver la resistencia de carga. En este caso es de 7 ohms. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, confirmen, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Rápidamente vamos a calcular el voltaje, nada más de la resistencia de carga, para corroborar que todo esté en orden. ¿Sí? El voltaje aquí, ¿cómo lo obtendríamos? Pues para este caso es con un divisor, ¿no? Vamos a ponerle aquí, voltaje de RL es igual a 7 sobre 6 más 7 por 48. A ver, háganme la operación, por favor. Esto es para este circuito, ¿no? Y para el circuito de este lado, pues lo que abajo, lo que resuelven la operación de arriba, ¿cómo quedaría de este lado? Aquí lo más conveniente, yo creo que primero es hacer un divisor de corriente. Vamos a tomar estas dos resistencias como una sola y vamos a aplicar un divisor. ¿Sí? Vamos a llamar esta resistencia RA. Entonces, la corriente de RA es igual a ¿qué? A 4 sobre 4 más 2
más 7. Y eso es por la total, ¿no? Por la corriente total, que son 12. Pues. A ver, ¿ya tienen el resultado de acá arriba? Me dio 25.8. 25.8. 25.8 volts. Acá abajo hay que hacer la otra operación. 4 entre 13 por 12. Mis cálculos son 3.69 amperes. Sale. Esa corriente pues circula por estas dos resistencias. Y entonces el voltaje de la RL es igual a I de RA por R3. O sea, 3.69 por 7. Ahí está. El voltaje de RL son 25.8 volts. Ahí podemos corroborar pues, tanto en un circuito como en el otro nos da el mismo voltaje. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro? Bueno, sale. Para ustedes, ¿qué circuito haremos? ¿Qué será bueno? A ver, déjenme busco uno rápidamente. Déjenme busco uno. Vamos a ponerles uno difícil. No es cierto, vamos a buscar uno sencillo. Para que no se la compliquen. A ver, este está a término medio. No está difícil y tampoco está fácil. De hecho, está padre porque tienen que aplicar la superposición. Ya les estoy dando como que una ayudadita. Ya, se me fue el internet otra vez. Un segundito, que se restablece aquí el Jamboard. Justo cuando se requieran estas herramientas es cuando más falla. Sale en la página 16. Estoy pegando el circuito. Los voy a apoyar con dos imágenes. La primera es el circuito original y la segunda es el circuito ya acomodado para que no batallen. Es como que un tanto digerido, ¿no? Está cargando, un segundito. Está cargando, denle chance, denle chance. Listo, ya tenemos en la página 16, a ver, ¿me pueden confirmar? ¿Sí los pueden visualizar? Página 16 del Jamboard. No, yo todavía no. No. Carga. Ahora. Me parece que ya están. ¿Pueden darle a actualizar, por favor?
¿Alguien más puede checar? Ya apareció. Ujú. Entonces, el circuito del lado derecho, pues es, digo, el del lado izquierdo es el original. El del lado derecho ya no tiene la resistencia de carga. Y pues bueno, las fuentes ya las acomodaron. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos fuentes de voltaje. Para obtener el voltaje de Thevenin, habrá que aplicar la superposición. ¿Sí? ¿Sí, chicos? La R de Thevenin, pues está sencilla, ¿no? Para la R de Thevenin habrá que poner en corto las dos fuentes. Eso no hay problema. Y para el voltaje de Thevenin habrá que primero trabajar con una fuente y luego trabajar con la otra, aplicando la superposición. ¿Sí? Son 10:39. Vamos a dar que será, bueno, unos 10 minutos, ¿les parece bien? 10 minutos. Al 10 para las 5, para las 11, perdón, pregunto de nuevo. ¿Cómo va? Dale, chicos, adelante.